Buenas tardes, gracias a Luis por su presentación, gracias al Museo y a la Fundación por apoyar esta, como bien ha dicho el director, celebración científica. Y más después de un tiempo demasiado largo en el que hemos estado pues con presentaciones en Zoom y con formatos que no han acabado de cuajar, como parecía, como muchos aventuraban o aventurábamos. Y gracias también a la Fundación, y de una forma muy especial, a la Fundación María Cristina Massaveu Peterson, no solo por acogernos, sino bueno, por el enorme apoyo que hacen a la difusión y a la puesta en valor de la pintura española del siglo XIX. Desde distintos ámbitos, publicación de libros como el que ha citado antes Luis, y la propia colección accesible a todo el mundo que nos acoge hoy en la parte de arriba. Bien, mi conferencia lleva por título La religión en la pintura española entre 1875 y 1902. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, en el periodo de la Restauración, la llegada al trono de Alfonso XII y la proclamación de su hijo Alfonso XIII como rey de España en 1902, en Madrid también, lógicamente. Bien, y esta presentación la he planteado en torno a 1887. Yo considero que hay muchos cuadros, no todos, lógicamente, que son un punto de partida y un punto de llegada, o un punto de llegada y un punto de partida. Entonces, en la exposición de 1887, en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1887, donde se expone el cuadro que ha protagonizado gran parte de esta mañana, que es el entierro de Sorolla, que ven ustedes precisamente aquí, junto con un cuadro del Prado que está hoy desaparecido, de un pintor asturiano. En esa exposición se presentan numerosas vías distintas en torno a la pintura religiosa y en torno a la imagen, no solo de la pintura específicamente de tema religioso, sino también de aquella pintura que recogía de distintas maneras y con distintas visiones, como ya nos ha explicado bastante bien Javier Novo, las prácticas devotas, las prácticas religiosas devotas y todo el mundo que giraba en torno a la puesta en práctica de estas creencias, de las creencias religiosas. Entonces, considerando estos dos puntos de partida, que en realidad giran en torno a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1887, lo que planteo es un doble recorrido. Por un lado, la pintura religiosa, la pintura normalmente de historia, aunque no siempre, que se presenta en 1887, que es la primera parte de mi exposición, y la segunda parte de la exposición, que va a ser aquella pintura de prácticas devotas y de otro tipo de temas donde la religión tiene otra dimensión muy diferente, ¿no?, a la que vamos a ver aquí. Bien, en esa exposición, como ustedes ya podrán haber advertido algunos de ustedes, estaban ausentes estos dos cuadros. Esa ausencia también significa algo, no es una ausencia casual. Nos va a indicar que la verdadera pintura religiosa o devota, como es por ejemplo el cuadro de Montañés que tienen ustedes en el extremo, no participaba de la exposición pública, de los certámenes públicos, de esos círculos más oficiales. Iba por otros caminos que ahora veremos. Y junto a ella, bueno, pues un cuadro muy personal de Sorolla, que también veremos, que ya ha salido esta mañana y que ahora, con el que ahora me detendré un poquito más. Bien, en la reunión, en esta diapositiva he reunido todos aquellos temas presentados en 1887 que giraban en torno a la vida y muerte, sobre todo a la muerte de los primeros cristianos, fundamentalmente en Roma, pero también en otros lugares, como el entierro de Santa Leocadia, a esa iglesia perseguida. Esa iglesia perseguida que tendría al final con la visión del Coloseo que ahora veremos, que sería la visión precisamente del último mártir, el último mártir o el último cristiano martirizado en el Coliseo de Roma. Bien, aunque ahora quizá no lo vean así a simple vista, son distintas vías de exploración
de temas en sí muy diferentes, porque estamos, aunque tengan este común denominador, que es la vida y muerte de los primeros cristianos, en realidad presentan vías de exploración, algunas de ellas agotadas, como por ejemplo la comunión de las vírgenes en las catacumbas de Mateo Silvela, o vías de gran éxito posterior, como el entierro de Santa Leocadia de Cecilio Pla. Y en ella, además, ya estaban presentes algunos pintores como Enrique Simonet, que nos van a legar, o nos van a dejar años después, algunas de las pinturas religiosas hechas en España hechas por españoles, aunque no sean España, más importantes de todo el siglo XIX. Bien, el cuadro de mayor empaque por el tamaño, piensen ustedes que estos son casi 8 metros de largo, es uno de los cuadros más grandes del Museo del Prado, que ya es mucho decir, una colección de 8.000 pinturas, tiene mérito que este sea uno de los de mayor tamaño. Bien, lo que Benlliure presentaba a través de esta pintura religiosa en realidad era una vía muerta. ¿Por qué? Porque solo va a ser él el que va a continuar con esta forma de expresión. Una forma de expresión basada en las visiones fantasmagóricas, normalmente nocturnas, con reflejos de luz muy intensos, pobladas de seres, insisto, fantasmagóricos o en apariciones espectrales. Un cuadro que conocieron el resto de artistas valencianos, incluido Sorolla, pero que no gustó demasiado. Yo creo que una de las causas por las que no gustó demasiado es porque el cuadro, inmediatamente de ser adquirido por el Estado, se depositó en Valencia. Y por tanto, los artistas, y esto es una vía fundamental de crecimiento y de evolución de la pintura española en el siglo XIX, los artistas no podían ir al Museo del Prado a verlo, ni podían ir a ningún otro museo madrileño, porque tenían que ir hasta Valencia. Por mucho que el cuadro, como ustedes comprenderán, se reprodujera en distintos formatos. Ya digo que es una vía muerta porque él solo, únicamente Benlliure, con gran éxito, por lo menos para él, la va a seguir explorando en cuadros incluso muy tardíos y encargos directos, como este de las escuelas pías, que es la visión de San Vicente Ferrer, santo valenciano, uno de los santos valencianos por antonomasia, que ya ha salido esta mañana en varias ocasiones. Por tanto, esta vía no era un punto de llegada, este cuadro era un punto de llegada, no era un punto de partida, como he dicho anteriormente. El verdadero punto de partida de lo que vamos a ver ahora en las próximas diapositivas estaba en este cuadro, Alejandro Ferrán, el entierro de San Sebastián. Aunque en realidad no es el entierro tal cual, sino que el título procede del catálogo de la Exposición Nacional con el que se presenta. No es en sí el entierro, sino que el entierro va a tener lugar posteriormente de ser rescatado de la cloaca máxima de Roma, que es lo que presenta aquí. Este cuadro en realidad revoluciona el panorama artístico español, no solo el panorama de la corte, sino de todos los artistas que quieren hacerse un hueco en el difícil panorama artístico madrileño, y va a ser el sedimento sobre el que se van a depositar las esperanzas de otros muchos artistas posteriores. Aquí tenemos a Enrique Simonet, que, como ya les he anunciado, volverá a salir más adelante, con la decapitación de San Pablo, uno de los pocos cuadros de pintura de historia, en realidad solo hay dos, este es uno, y el otro ahora ya no está ni siquiera en un establecimiento religioso, estaba en Oviedo, que era José Nogales, la Santa Casilda, ahora está en Málaga, pero esos dos, este y ese que les he dicho, son los dos únicos cuadros grandes de pintura de historia, de cierta relevancia, que terminaron en un lugar religioso, es decir, en un lugar de culto. Ninguno de los dos adquirido por la Iglesia, es decir, había un cierto distanciamiento, un distanciamiento bastante pronunciado entre lo que se producía para ganar premios, como por ejemplo este cuadro, y lo que se producía, lo que la Iglesia pedía, o lo que la feligresía o el cliente piadoso pedía para su lugar de devoción privada. Es decir, había una distancia abismal, como demuestran este cuadro y el otro que les he dicho. Bien, no es más que una visión, una representación del milagro que tuvo lugar en el mismo momento de la decapitación de San Pablo, en el que
de los 3 lugares donde se posó la cabeza antes de quedarse quieta, surgieron 3 fuentes diferentes. Ven ustedes la cabeza con la visión, bueno, con esta especie de aureola. Bien, el tema era muy antiguo, el tema del martirio de los primeros cristianos, el propio martirio, era muy antiguo y siguió teniendo éxito. Es decir, un pintor desconocido probablemente para muchos de ustedes, también para mí lo era antes de empezar a investigar este tema, pues el entierro de San Lorenzo, que es de un pintor pensionado en Roma, pintado en Roma, está reflexionando sobre esto mismo, es decir, sobre el martirio de los primeros cristianos. Bien, otra visión diferente, más histórica, es decir, ya no son los santos, los santos mártires, sino que son mártires, pero no canonizados, es decir, mártires anónimos, los que están presentes en esta otra diapositiva. Este cuadro también se presentó en 1887, Silvio Fernández, un pintor gallego a las fieras, que está precisamente en el Ayuntamiento de Granada, en la escalera, del gran tamaño que tiene, en la escalera monumental, y 3 años antes se había presentado lo que probablemente fuera el antecedente en el que se fijase Silvio Fernández, que era un cuadro con una visión más allá de la meramente argumental que vemos aquí. Es decir, en realidad los filipinos se podían asociar, o se asociaron, o se han asociado después, como ustedes lo quieran entender, a las jóvenes cristianas, los españoles, los no colonizadores, porque nunca lo fueron, sino bueno, el poder dominante de las Islas Filipinas, que son los romanos, que están abusando de las pobres cristianas expuestas al populacho. Es decir, el populacho es España y la indefensión de Filipinas representada en las mujeres que ven ustedes a la derecha. El cuadro, por desgracia, no se conserva, aunque se conservan algunos bocetos. Bien, otro cuadro que tuve la fortuna de estudiar ya hace muchos años es el entierro de Santa Leocadia, un cuadro de un pintor valenciano que viene a Madrid, que va a tener una trayectoria posterior, y también es el último gran cuadro, el primero y el último gran cuadro de pintura de historia de pintura de historia religiosa, perdón, que hace Cecilio Pla, que nos ofrece una novedad bastante importante. Es decir, lo anterior eran mártires en Roma. Lo que consigue Cecilio Pla es mártires españoles, es decir, estamos ante una santa toledana, una santa fundamental para la monarquía española por las cuestiones vinculadas a las reliquias y al cuerpo santo, y una santa además que va a ser enterrada ya ante un paisaje. Es decir, incorporamos un nuevo elemento que nos habla ya de unas inquietudes naturalistas, que eran las que preocupaban entonces a Cecilio Pla, en este cuadro que no tuvo demasiado éxito a pesar de su tercera medalla. Por tanto, ya estamos ante unas novedades que también va a presentar. Me refiero a la valoración del paisaje como elemento compositivo, me refiero a la naturaleza como elemento compositivo, y me refiero a los propios recursos, el blanco refulgente que destaca el cuerpo santo, en este caso de la mártir. Pues estos mismos recursos van a estar en otros cuadros de esta misma exposición nacional, como el del propio entierro de Cristo de Sorolla. Bien, pongo estas dos diapositivas juntas porque la crítica asoció bastante estas dos imágenes. Por desgracia, ninguno de los dos, bueno, el entierro de Cristo está conservado parcialmente, pero el de Manuel Ruiz Guerrero no se ha podido localizar, pero en realidad las asoció de una manera muy certera, porque planteaban unos temas muy parecidos. En los dos casos era el Evangelio de Cristo, la muerte y la resurrección, la valoración del paisaje, las figuras que se recortan sobre el horizonte, el carácter duro y complicado de la naturaleza, que podemos adivinar por los restos que quedan de Sorolla y podemos adivinar por la foto. Es decir, un paisaje poco amable, es decir, un paisaje tratado desde un punto de vista, insisto, muy cercano a ese naturalismo en el que estaba comenzando a hervir en el panorama artístico español. Bien, lo que les traigo abajo es una reflexión de uno de los testigos de
de los testigos privilegiados que vio pintar el entierro de Cristo de Sorolla en Roma. Es Luis de Llanos, era valenciano, era un pintor, pero sobre todo diplomático, que tiene un libro del que está extraída esta sentencia, y él supo ver, lógicamente por su contacto directo con los artistas, supo ver el enorme debate que había en ese momento entre la pintura que se hacía para las exposiciones, la pintura religiosa que se hacía para las exposiciones nacionales y la pintura que exigían la Iglesia, ¿no?, que era ese Cristo de culto. El Cristo de Renan en realidad era este Cristo descarnado, este Cristo real, ajeno a cualquier visión o donde la visión sobrenatural está muy tamizada, como en el caso del cuadro de Sorolla. Y Renan era Ernest Renan, que había escrito en los años 60 La vida de Cristo, un libro muy polémico en su momento porque precisamente defendía la visión de Cristo como un personaje histórico y no como un personaje sobrenatural. Se pueden imaginar lo que la traducción al español, varios años después de su publicación en francés, supuso en el ámbito español intelectual, no solo en el ámbito de la Iglesia. Bien, la crítica también aludió a algunos de estos cuadros, de Domenico Morelli, y precisamente les pongo dos que están citados ya por la bibliografía antigua como referentes o como cuadros cercanos a los experimentos que varias décadas después van a hacer tanto Manuel Ruiz Guerrero como Cecilio Pla como Joaquín Sorolla. Es decir, ese paisaje que, insisto, es un paisaje hostil, como el de los obsesos de la izquierda, y esa valoración del entorno del paisaje como un elemento compositivo concluyente a la hora de crear esa especie de emotividad cristiana. Bien, otro cuadro del que nos ha hablado esta mañana Javier Novo es el cuadro de José Chena, La llegada al Calvario, que como ya les ha comentado está en paradero desconocido. La mala fortuna ha querido que gran parte de estas obras pues hoy no podamos contemplarlas sino por tristes fotos. Bien, en realidad creo, es una opinión personal, que la vía que había propuesto José Chena 3 años antes, en 1880, bueno, en la exposición anterior, era una vía más cercana a este pintor húngaro, Mukancsy, que él debió conocer alguna de sus obras, probablemente no todas, que hoy están reunidas aquí en este museo, pero entonces no lo estaban, pero si no pudo conocer directamente los cuadros, sí tuvo acceso al gran número de litografías, de grabados que se publicaban de los cuadros de Mukancsy. En realidad, esta vía de exploración en el que las escenas están hiperpobladas de figuras, es una vía bastante extraña en España. Es decir, es difícil encontrar cuadros con esta densidad figurativa en la pintura española. Y esto en realidad también es una especie de vía muerta. El propio Chena, como ha comentado Javier, pues tiró por otros caminos y no es fácil encontrar una influencia de Mukancsy, a pesar de la relevancia que tenía en las fuentes gráficas que manejasen los artistas. Es difícil encontrar una influencia directa de él en la pintura religiosa española de estos años. Bien, creo que el final del camino sería este cuadro. Les pido perdón por la foto, es imposible hacer una foto mejor en el Museo de Salamanca a este cuadro, que es un cuadro de gran tamaño. La foto es mía y por eso les pido disculpas. El final creo que sería es decir, aquí ya esto sí es un verdadero punto de llegada, ya no hay más donde llegar, es decir, esto es una vía completamente agotada para 1895. Es una reformulación, en este caso el entierro de Cristo se ha bajado al propio sepulcro que nos comentan los evangelios, que era propiedad de José de Arimatea y que fue donde se enterró a Cristo. Es decir, es una vía completamente ya para 1895 más que superada. Pero para que vean que artistas pensionados, como era Vidal González Arenal, todavía, pensionados en Roma, todavía estaban reformulando o intentando ser novedosos sin conseguirlo en temas que ya estaban más que superados. Bien, el siguiente jalón importante, ya sé que ahora ya no estoy en torno a 1887, pero sí lo estoy porque Enrique Simonet se había presentado con otro cuadro, es este, donde
Enrique Simonet ha sabido entender lo que no supo entender Sorolla. Y me explico. Es decir, Enrique Simonet sabe, su padre se lo dice, es decir, en realidad creo que el principal protagonista del acierto de la decisión de Enrique Simonet es el padre de Enrique Simonet. Enrique Simonet sabe que para pintar un buen cuadro de pintura religiosa que esté protagonizado por Cristo, tiene que ir a Jerusalén. Y él va a Jerusalén. De hecho, el cuadro está firmado en Jerusalén. En Jerusalén. Jerusalén y en Roma. Las cartas, parte de las cartas las envía desde Palestina, estudia directamente a los tipos palestinos, por eso tienen estas entonaciones extrañas que no habíamos visto anteriormente, es decir, son verdaderos habitantes de Palestina, verdaderos descendientes de aquellos primeros cristianos que convivieron con Cristo y que probablemente hubieran asistido a esta prédica o a otras muchas, y la propia correspondencia que Simonet intercambia con su padre nos está indicando cómo él sabe, es decir, él acierta a la hora de plantear este tema en 1892, cuando era un tema, ya lo hemos visto, es decir, que ya empezaba ya estaba casi agotado. Les he extraído algunas palabras para que ustedes vean cómo por dónde se manejaba, es decir, alguna inspiración nueva, es decir, él sabía que era difícil innovar ya en estos momentos, en esta pintura, y el debate entre el realismo propio de la época y el carácter ideal y divino. Esto en realidad nos está anunciando ya el simbolismo que va a renovar la pintura religiosa española en los años posteriores, y que es lo que les voy a enseñar brevemente. El cuadro original tenía, el marco del cuadro original tenía el Flevit super Ilan, el versículo del Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan es el verdadero motor de inspiración para todos estos artistas, a pesar de ser el Evangelio más complejo de los tres, el único no sinóptico y el más difícil de entender para un no iniciado, como eran los pintores y como somos muchos de nosotros. Y creo que el que encargó la obra de Sorolla, de la que se ha hablado esta mañana, Errázuriz, creo que pudo tener en mente, o al menos pudo ver, el cuadro de Simonet, que lógicamente quedó investido como y sancionado desde el propio momento de su exposición, quedó sancionado como la nueva pintura religiosa. La nueva pintura religiosa que sí se podía hacer, donde se podía innovar. Y creo que Simonet, aunque lógicamente la distancia es grande, pero Simonet está detrás del planteamiento de Errázuriz o de la cabeza. Probablemente en ese diálogo, que como se ha dicho antes no conocemos, entre Errázuriz y Sorolla, apareciese Simonet en algún momento. Bien, y en esa vía de un Cristo espectral, un Cristo bondadoso, y unos temas que van a fomentar sobre todo aquello que había renegado Renan, es decir, el Cristo más sobrenatural, es lo que se pone, lo que van a poner en valor ahora los pintores a finales de siglo y las primeras décadas del siglo XX, vinculado a ese simbolismo. Pues estos ejemplos de pintores valencianos o vinculados a Valencia, Fillol y Garnelo, junto con un pequeño apunte de Sorolla, que es de nuevo, de nueva onda en esta especie de misma imagen de Cristo, es decir, un Cristo bañado de luz, es un completo ser de luz. Y el cuadro de Garnelo además nos enseña otra vía de expresión que parte de aquí, parte de Garnelo, que es la carnalidad del cuerpo humano, el cuerpo humano salvado por el manantial de amor, o el cuerpo humano resucitado. La resurrección de la carne, un cuadro imponente y de difícil digestión, en mi opinión. Es un cuadro que ahora el museo no está pasando por su mejor momento, este museo de Burgos, pero les animo a que lo vean si pueden. Y para que vean hasta dónde llega, les pongo un ejemplo que no es casual, es Ponsarnau, es decir, estamos en el entorno familiar de Sorolla, y de nuevo en 1927 está retomando esta misma idea. La carnalidad del cuerpo humano que intenta salvarse, desnudo de todo pecado, de toda mancha, intenta salvarse en este cuadro realmente imponente, el de humanidad, a pesar de que no es de un gran tamaño.
Bien, y en esa vía terminaría, aunque de otra manera, con este cuadro de Luis García San Pedro, de nuevo el marco perdido, pero el marco subraya esta compleja simbología. Amaos los unos a los otros, en realidad es una sentencia de León XIII, del Papa, en un momento terrible para Europa, en el que las armas están convirtiéndose en herramientas, las armas de las guerras están convirtiéndose en herramientas del progreso, de la agricultura, de la ciencia, y Cristo, desde el fondo, bendice a todos los países. Es un cuadro realmente interesante, a pesar de su gran tamaño y de, bueno, salió me imagino que estará en colección particular ahora mismo. Bien, otra vía agotada, es decir, esto es un punto de llegada, es el del martirio de las catacumbas, la comunión de las vírgenes en las catacumbas, un tema ambientado en las catacumbas como se había hecho desde 1855, desde 1856 se habían hecho estos temas con bastante asiduidad y es una vía ya para entonces, para 1887, completamente agotada. Ven ustedes 52, ¿vale? Pero ven ustedes incluso como Sorolla todavía se está planteando esta misma composición, el interior de una catacumba, el cuerpo bañado de luz de la mártir, o en este caso de la Virgen o del mártir, es el mismo recurso compositivo, pero lógicamente Sorolla entiendo que quiso ver, como no lo hizo Mateo Silvela, quiso ver que esto ya estaba bien agotado. Bien, y dentro del ámbito religioso, es decir, encargos eclesiásticos, estarían pinturas poco afortunadas ya para un pintor en los últimos años de su carrera, que es Bernardino Montañés. Fíjense ustedes, esto lo digo en el texto y no me voy a detener mucho más porque no me quiero repetir, pero fíjense ustedes cómo 7 años antes, Manuel Gómez Moreno, que había visto y había aprendido de Alejandro Ferrán, sabe interpretar de una manera totalmente distinta y muy novedosa, es decir, esto es muy Ferrán, para que me entiendan, una visión que en este caso es tardo purista. Pero esta visión imbuida todavía del purismo de la pintura nazarena es la que está presente en la enorme cantidad de imágenes religiosas hechas fundamentalmente en los talleres de Olot, esto es de una iglesia cualquiera, que van a comenzar a producir en serie lo que Regoyos y Verhaeren llamaron como insípidas imágenes de confitería, lo cual yo creo que les puede dar bien la clave. Yo creo que esas insípidas imágenes de confitería da la clave para entender por qué los artistas de renombre no exploraron esta vía, más allá de que Bley hiciera el molde para la Piedad, en un momento además del inicio de su carrera. Es decir, esto es un mundo en realidad paralelo, un mundo que ha tenido éxito, todavía lo tiene, es decir, los talleres del arte cristiano, que así se llama y que están en Olot, todavía siguen produciendo, y bueno, son imágenes lógicamente muy dignas, pero donde que no participan de ninguna evolución, sino más bien de una especie de involución estética, que además está vinculada directamente no solo a ese purismo que les he dicho antes, sino también a los talleres que hacían estos mismos productos en París. Bien, y luego está la vía, en 1887, la vía pues de los menos originales, es decir, de aquellos que lo que hacen es fijarse en composiciones ya bien conocidas, como es esta conducción de Cristo al sepulcro de Chiseri, que está en una iglesia de Lucano, y a pesar de estar en esta iglesia, a la que cuesta llegar, en Lucarno, este cuadro conoció infinitas reproducciones fotográficas, grabadas, etcétera, en todo el ambiente europeo, artístico europeo, y como muestra, 2 botones. Un cuadro firmado por M. Domínguez, no creo que sea de Manuel Domínguez, copiando directamente la composición, y un bordado, para que vean que a veces hay que expandir los límites en los que inconscientemente nos intentamos acomodar, es decir, pues les he traído aquí un bordado para que vean hasta dónde llegaba la difusión de este cuadro. En realidad, lógicamente, no está copiando directamente la obra de Chiseri, pero está detrás la composición de los grupos, la manera de portar el cuerpo de Cristo. Es decir, está claro que Mariano García Mas, que no era un pintor excesivamente original, ni fue tampoco, con todos mis respetos, un gran pintor, pues estaba lógicamente bebiendo de fuentes
anteriores. Y esta dependencia, como ya les he dicho, es muy fácil verla en infinidad de imágenes y de pasos procesionales. Por ejemplo, en Bilbao también, creo recordar que en Bilbao hay una imagen muy parecida que está copiando, ahora no recuerdo el escultor, Javier quizá no lo pueda decir ahora, pero está copiando este cuadro. Es una imagen de los años 80, es un paso, perdón, de los años 90 o del principio del siglo XX, ¿vale? Y bueno, pues para que vean hasta dónde llegaba Zamora, que en esos momentos estaba sufriendo, bueno, estaba experimentando, no sufriendo, sino experimentando una gran revolución en su Semana Santa, pues lógicamente el modelo sancionado por antonomasia para este tema es el Pasmo de Sicilia de Rafael que tenemos, que todos tenemos en el Prado, ¿no? Bien, otra vía quizá menos exitosa es la de la pintura de Ribera, más allá de lo que Domingo Marqués consigue reformular de él. Hemos visto esta mañana imágenes similares y otras que ya no proyecto, pero en realidad la vía de Ribera para la pintura religiosa, quien la siguen son 2 o 3 franceses, que imitan, es decir, siguen o hacen pintura al estilo de Ribera con temas religiosos. En España no va a ser tan habitual que el estilo de Ribera sirva para la pintura religiosa. Bien, y en esta misma vía de imitación de lo anterior, piensen ustedes que Rosales había muerto en 1873 y Antonio Cortina, un pintor vinculado al Museo de Sorolla, porque de él guardan dibujos relacionados con este proyecto de la iglesia de San Roque, pues está haciendo un calco casi, aunque con algunas variantes mínimas, del cuadro que ahora tienen ustedes en San Jerónimo el Real. Bien, vinculado también a Sorolla, por la cercanía a la casa Sorolla, estaría esto que de nuevo nos habla de la enorme influencia de Rosales, fallecido, insisto, en 1873, y que a finales de siglo, Taverner consigue, bueno, imita todavía. Fíjense ustedes en este San Juan Evangelista, que es una copia exacta y literal del San Juan Evangelista de la Academia de Rosales. Y estas dos, que son unas pequeñas pinturas que posee el Prado, que yo ya identifiqué en su momento, perdón, que me lío, yo identifiqué en su momento con estudios preparatorios para unas pinturas que se han perdido. No existen ya estas pinturas, solo conservamos las fotos y las obras, los bocetos. Bien, en este proceso de reconversión o de remodelación de muchas iglesias, lógicamente había que mencionar, aunque solo lo pudo hacer de pasada, el boceto, bueno, San Francisco el Grande, el principal proyecto en la corte de pintura religiosa durante toda la restauración, ya bien conocido, y donde participan muchos artistas españoles, Moreno Carbonero, Muñoz de Gren, Alejandro Ferrán, Manuel Domínguez, etc., y también los principales escultores. Me quería detener un poquito más en otros ejemplos quizá menos conocidos, que nos hablan de otra casuística, es decir, artista local consagrado en el ámbito internacional, que vuelve a su pueblo y agradece a su pueblo en forma de pinturas religiosas, el apoyo recibido, ¿no? Es también para ellos un motivo de orgullo, pues decorar la iglesia de Colmenar de Oreja, una iglesia, por desgracia, masacrada en la guerra civil y de la que hoy solo se conservan, por una especie de casualidad de la vida, pues se conservan las pinturas, aunque alguna de ellas bastante maltratada durante la guerra civil por los que decidieron hacer fuego en la iglesia. Y bueno, este otro ejemplo que está en un pueblo secundario, un pueblo poco conocido de Salamanca, que es de nuevo, es decir, Vidal González Arenal, artista de Salamanca, de Vitigudino, perdón, va a su pueblo y decora el presbiterio. Bien, y otra vía distinta que no tiene presencia en las exposiciones nacionales hasta final de siglo es esta, de la que ya nos han hablado esta mañana, por tanto no me voy a detener demasiado en ella. Es una vía completamente italiana. Es una vía italiana que consigue incluso sustituir las imágenes prototípicas de Murillo, las Inmaculadas de Murillo, que decoraban las estancias de muchas residencias burguesas y aristocráticas durante gran parte del siglo XIX. Fíjense ustedes cómo lo que aquí ven en realidad es una imagen moreliana, totalmente moreliana. No es esta, pero es una imagen muy parecida, es decir, consigue incluso tener gran aceptación esta pintura moreliana en el ámbito devoto. Esto no es una imagen devota, pero para que vean ustedes dónde llega la influencia de Morelli en un pintor también valenciano como es, alicantino,
como es la Porta. Fíjense ustedes, esta comparativa, años posterior esta, mucho más, menos original ya para entonces, pero estamos hablando de una estética muy parecida que deriva en los dos casos, en mi opinión, de Morelli. Bien, y luego tenemos el otro ámbito al que ya en el que no me puedo detener mucho más, que es el de la pintura de escenas devotas, o pintura que muestra distintas prácticas devotas o distintos momentos de las celebraciones litúrgicas de maneras muy diferentes. Todo esto también se presenta en 1887 en esa exposición nacional en la que Sorolla fue con su entierro de Cristo, y nos habla también de distintas vías. La vía de la Escuela Doloz, de Vayreda, que ya nos ha enseñado antes Javier Novo con otras escenas, es una vía mucho más medida, mucho más vinculada directamente con las creencias religiosas que muchos de ellos practicaban, aunque con distintos matices en los que no puedo entrar por falta de tiempo, y vamos a detenernos brevemente. Una vía que tendrá bastante éxito posterior, no en la obra de José Alcázar Tejedor, sino en otros, es la representación de los distintos sacramentos. El menos presente en estos grandes cuadros va a ser precisamente la orden sacerdotal, el orden sacerdotal, que es el sacramento que se está representando aquí. Va a tener algún ejemplo en algún pintor vasco, pero no va a ser el más exitoso. Vale. Otros temas van a ser el de la comunión, el de la primera comunión, que ya hemos visto anteriormente en un encargo muy específico, que, digamos, tiene acomodo en este relato que les estoy enseñando aquí, aunque es un cuadro muy específico, insisto. Y otro tema muy parecido, además a mí siempre me recuerda mucho no estoy diciendo que hubiera una relación entre uno y otro, pero sí me recuerda mucho esos recursos compositivos del rojo, el blanco, los contrastes, el interior, me recuerda bastante el uno al otro, aunque insisto, no tiene por qué haber una relación entre ellos. Y lo que les enseño aquí es un cuadro que por desgracia es casi irrecuperable, o prácticamente irrecuperable, es de la colección del Museo del Prado, que nos muestra también una vía que solo explora en realidad en este tipo de cuadros, solo explora Eugenio Vivo, que es un pintor que presenta en 1901 un cuadro que en realidad retoma esa idea de la representación de los sacramentos, de la celebración de los sacramentos, pero con un tono muy crítico. Fíjense ustedes, es un matrimonio desigual. Fíjense ustedes los testigos, con esa cara que no deja lugar a la duda. En realidad es una crítica, es decir, en el nombre del Padre, es decir, el sacramento está sancionando una unión desigual entre una pobre jovencita, probablemente huérfana o huérfana de padre, y un señor mayor. Es decir, esto es una vía que para la gran pintura, para la pintura de gran formato, presentada a las nacionales, no tiene casi ejemplos, salvo este de Eugenio Vivo. Por otro lado, Arcadio Mas y Fondevila nos muestra un tema bastante frecuente, que es la celebración del Corpus Christi, fundamentalmente de la procesión, en un lenguaje completamente fortuniano, como ya se nos ha comentado esta mañana. Y en ese ambiente de celebraciones, yo lo incluyo dentro de las celebraciones piadosas, ya no directamente los sacramentos, sino celebraciones de procesiones o de momentos vinculados al culto local, al culto a una determinada devoción, estarían el cuadro de José Chena, que en realidad es una pintura de historia, es decir, es un asunto contemporáneo. Lo que está haciendo es dejando testimonio de la coronación de la Virgen de Begoña en Bilbao, y en el caso de la mesa petitoria, el tema de la mesa petitoria que aquí coge Sorolla para este cuadro no terminado, en realidad era un tema bastante tradicional ya para entonces, ya existían numerosos ejemplos anteriores, y está vinculado, es un tema de costumbres, pero está vinculado a una celebración claramente religiosa. Bien, como ya les he dicho, fíjense ustedes en esta comparativa la manera tan diferente que tiene Vayreda de mostrar el traslado del Santo Sacramento para dar la comunión a un enfermo, el viático, con la visión que tienen tanto Stanislao Suárez-Inclán como otros tantos pintores. En realidad lo que plantean es un contraste entre la vida mundana, fíjense ustedes los músicos, fíjense ustedes las máscaras, con la vida religiosa, es decir, todo se para cuando Dios pasa, ¿no? Que pasa Dios, es decir, está pasando Dios. Por tanto, los músicos que estaban divirtiendo a las gentes tocan ahora o callan sus instrumentos ante la pasada del Santo Sacramento.
Bien, dentro de la influencia fortuniana estaría este cuadro de Salvador Viniegra. La influencia fortuniana, ya ha salido la vicaría en muchas ocasiones esta mañana. Simplemente les enseño un ejemplo de otro pintor vinculado a Valencia, contemporáneo, es decir, es uno de los primeros ecos importantes de esta vicaría. Escenas de sacristía con personas que se van a casar va a ser un tema frecuente en toda la pintura española del último cuarto del siglo XIX, ¿vale? Y por otro lado, el consuelo de la religión como consuelo. La religión como consuelo estaba presente en 1887 en este cuadro, es decir, una monja de la caridad está consolando a la hija o a la pariente del enfermo moribundo, una familia que acude a la iglesia para que su hijo reciba la bendición o la extrema unción, y de nuevo las monjas como auténticas heroínas en este cuadro del Museo de Bellas Artes de Valencia, que es de Cecilio Pla y que es posterior. Es decir, esto va a ser una vía de bastante éxito. Tiene quizá el mejor ejemplo en este Salus Infirmorum de Luis Menéndez Pidal, pero tiene muchos ejemplos posteriormente planteando, insisto, la religión como consuelo, la religión como ayuda, que no siempre tiene por qué ser una escena tan explícita como en el caso de Luis Menéndez Pidal, ni siquiera como en este, que hemos visto anteriormente, que es la religión, en este caso el culto al santo, el culto al cuerpo santo, en este caso a la reliquia, que yo me gusta comparar o quiero comparar con este otro, que en realidad es una especie de culto muy parecido, es decir, la piedad o el sacrificio, ofrecer algún sacrificio. En este caso no es la reliquia, sino que es la condecoración que ha recibido el herido de guerra, lo que ofrece a la imagen de devoción, a la imagen que figura en el altar. Bien, y otra vía que también está presente en 1887 con este pequeño cuadro de Uría es el interior de las iglesias. Sirve para ambientar normalmente no escenas cotidianas, sino escenas ambientadas en un pasado histórico lejano. El siglo XVI, con estos caballeros, como hemos visto esta mañana, vestidos con la gorguera, o una época más antigua incluso, en esta boda medieval, planteada también, insisto, con lo mismo, es decir, descripción extrema de los detalles, interior arquitectónico descrito con especial delicadeza. Fíjense ustedes cómo en realidad lo que hace Sorolla con el cuadro de la Catedral de Burgos, este de aquí, no es sino recrear de nuevo o partir de escenas ya consagradas por la tradición, bueno, por décadas antes, ¿no? O años antes, en pintores españoles. Bien, y en todas estas escenas están presentes los monaguillos. Quería terminar con una diapositiva que no es precisamente la imagen que deberían ustedes guardar de la pintura religiosa, pero sí quería terminar con ella porque esto ha sido durante mucho tiempo la imagen que la historiografía, fundamentalmente a partir de Gaya Nuño, que es el que acuña el término de monaguillismo, esta es la imagen que parte de la historiografía y parte de la cultura popular ha asociado muchas veces a la pintura religiosa del siglo XIX. Nada tiene que ver con esto. Es decir, a Sánchez Solá, como ha anunciado Javier Novo esta mañana, insistió en basar su modo de vida en pintar monaguillos, insistió. Pero no es esto lo que debe quedar de la pintura religiosa, y ni siquiera debe ser los tanteos, con mucho mayor acierto, que hacen Ignacio Pinazo, un gran artista, y Mariano Benlliure, en una escultura, Stada Accidenti, que conoció gran éxito en Roma y que además está derivando de otros modelos claramente italianos. Es decir, esta imagen, que es con la que quiero terminar, en realidad es lo que no es, en realidad, ni siquiera la pintura de prácticas devotas en la pintura española del siglo XIX. Muchas gracias.